¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la Iglesia La Casa. Bienvenidos. Salvador eterno, nos muestra su pasión, su amor incuestionable, en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí. Aun siendo inocente, te entregaste en mi lugar, enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Qué bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento eterno. La palabra de Dios es el principio de vida por el cual nosotros vivir. Hoy quiero hablar de el caminar del progreso cristiano. La vida cristiana es una carrera que tenemos que llevar adelante. Es una carrera en la cual tenemos que perseverar y que terminar. Es la mayor carrera de la vida. Hace 8 días te hablé acerca de la fe, el dinamismo de la fe. Y te voy a recordar algo antes de que entremos al tema de hoy. Te enseñé que la fe a la cual nos llama la palabra de Dios es una fe que ha de trascender. Y hablamos un poco de la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel nos habla de trascendencia por la singularidad de ella. Fue una fe basada en el Cordero. Y esta fe, basada en el sacrificio
le dio trascendencia a Abel. Así nuestra fe tiene que trascender. Al conocer, al vivir por la vida del Cordero, nuestra vida tiene que trascender. Y este fue el reto de hace 8 días. Hoy vemos tan poca trascendencia en la vida cristiana porque la revelación del sacrificio ha sido muy poco a causa de la ausencia del conocimiento de Dios. No hay mucha trascendencia hoy en el pueblo de Dios a causa del desconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguí hablando de la trascendencia de la fe. Al hablar de Abraham, Abraham salió sin saber a dónde iba. La vida cristiana es una serie de eventos que nos han de mover a trascender. Si nuestros actos de fe no son trascendentes, déjame decirte que no dejaremos huella alguna. Y la fe que trasciende es una fe que construye. Hablé acerca de Noé cuando construyó el arca en medio de una crisis de todos los hombres. Esta es la fe triunfante. Esta es la fe que vence al mundo. Nuestra fe tiene que construir un monumento que glorifique a Dios. Qué hermosa es la fe. Qué trascendente es la fe. Te voy a invitar a que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Te voy a informar algo del libro de Colosenses. Pablo nunca llegó a Colosas. Él escribió Colosas, pero él tuvo un gran discípulo llamado Epafras. Y a través de Epafras, él tuvo un contacto profundo y personal con la iglesia de Colosas. Pablo, como un apóstol de Cristo, amaba profundamente la iglesia, porque la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Así todo genuino hombre de Dios ha de tener un valor inmenso, una deuda con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo escribe esta carta porque a esta iglesia se habían penetrado herejías. Siempre en la historia se ha hecho una pregunta: ¿quién es Jesús? Satanás es un experto para desfigurar el concepto de nuestro Señor Jesucristo, porque él sabe que es fundamental. El conocimiento de Cristo ha de trascender la vida de la comunidad cristiana, de todo individuo cristiano. Si Jesús no llega a ser ampliamente conocido, es imposible que la iglesia trascienda. Dios quiere revelarse profundamente a cada corazón, pero es necesario que el Señor sea anhelado en cada corazón. Así que Él planteó un camino de progreso en la defensa del Evangelio en la ciudad de Colosas, puesto que filosofías huecas producidas por corazones de hombres corruptos e inspirada por huestes del infierno, ideologías diabólicas, estaban creando una doctrina extraña usando el nombre de Cristo para desviar a los creyentes de la genuina fe. Y fue así que el apóstol tuvo que escribir esta preciosa carta donde Cristo es el culmen, el centro, el estudio, la devoción de esta preciosa carta. Es una carta que todo genuino cristiano debe de estudiarla. Así que vamos al capítulo 1, versículo 3 en adelante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, y así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras,
nuestro consiervo amado, quien es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado Dios, gracias por tu palabra, siempre relevante, siempre viva, siempre fresca. Te agradecemos, oh Dios, porque tu palabra es transformadora, donde es recibida con fe. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar. Aquí está este gran apóstol, un hombre que ama profundamente la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la expresión de Cristo en todo lugar. Así que todo genuino hombre de Dios ha de llevar como un sello en el corazón la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su sangre. Este gran hombre de Dios, aunque no ha ido personalmente a Colosas ni conoce los hermanos, Él ama profundamente esta iglesia y está comprometida con ella, porque ella es el resultado de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que Él no cesa de orar. Es tan importante la oración. La oración es una fuente de vida y poder. Todo genuino hombre de Dios ha de orar fervientemente por la iglesia de Cristo. Este hombre está orando específicamente por la iglesia, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es fundamental entender esta oración. El apóstol está orando para que la iglesia crezca en conocimiento. Lo precioso de esta oración es que este conocimiento del cual el apóstol Pablo está hablando es un conocimiento personal e íntimo. Los griegos tenían diferentes palabras para hablar de conocimiento, y ellos usaron muy poco una palabra que los discípulos usaron, la palabra epignosis. Esta palabra da la idea de un conocimiento íntimo y personal. Te voy a explicar algo. Alguien puede redactar qué es un beso y puede hablar la forma más especial y hermosa de lo que puede ser un beso, pero tal vez esa persona no ha llegado a besar a otra persona. Entonces, por muy hermoso que pueda hablar de un beso, no lo ha experimentado. La palabra de Dios está usando una palabra, conocimiento, que quiere decir experimentar. La vida cristiana es una experiencia viviente, es una experiencia con el autor de la fe, el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia, cada cristiano, cada hijo de Dios nacido de nuevo, tiene que crecer en el conocimiento. La vida cristiana es un proceso de maduración y desarrollo. El apóstol Juan, en el libro de Primera de Juan, habla de 3 tipos de creyentes en la madurez cristiana. Primero, los niños. Todo cristiano tiene su infancia espiritual. Después de nacer de nuevo, lo normal es que desarrolle una infancia.
Y en esa infancia se ha de desarrollar un conocimiento específico. El apóstol Pablo dice, porque conocéis al que os ha salvado. Un conocimiento del Salvador, de los fundamentos de la salvación. Pero esta etapa de infancia no puede quedarse aquí. Viene la etapa de la juventud. Luego el apóstol dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Ahora va a un desarrollo progresivo. El conocimiento en esta etapa tiene que ser más de madurez, de agresividad espiritual y de caminar más íntimamente con Cristo. Mientras la etapa de la niñez es una etapa de conocimiento del Salvador y de quién es el Salvador en mi vida. La segunda etapa es una etapa más de dependencia del Salvador, de fuerza, de victoria y de guerra espiritual. ¿Por qué le escribe? Porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, pues la palabra de Dios permanece en vosotros. Ahora esta etapa de madurez es una etapa más sólida, más fuerte. La palabra de Dios está siendo parte fundamental de la vida y está gobernando la vida. Ahora puede participar de las batallas espirituales, pero ahí no cesa. La vida cristiana tiene que seguir desarrollándose en el conocimiento del Señor. Y el apóstol Juan les escribe a los padres. Entonces vemos un desarrollo de niños a padres. Y él le escribe a los padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Ahora es un conocimiento viviente de la persona de Cristo. Ahora el Padre, quien ha madurado, ahora él depende y vive de la comunión con el Cristo glorioso. Es aquella persona que puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida en mí. El apóstol Pablo entonces les está diciendo a los hermanos de Colosas que él no cesa de orar por ellos para que ellos crezcan en el conocimiento de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es el elemento para crecer? Necesariamente tenemos que ser profundamente estudiosos de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 15, permaneced en mí, pero también dijo, permaneced en mis palabras. Nosotros tenemos que ser estudiosos de la palabra y no solo estudiosos, tenemos que aprender a orar sobre la palabra, a pedir sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que alumbrar los ojos del entendimiento y solo el Espíritu Santo puede revelarnos las riquezas de la persona de Cristo, absolutamente nadie más. No es un conocimiento teórico, un conocimiento intelectual, absolutamente no. Es un conocimiento espiritual que procede del Espíritu. Si tú lees en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 6, el apóstol Pablo dijo algo maravilloso, mas hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez. Ahí está, han desarrollado este crecimiento planteado por Dios. Hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, pero no la sabiduría de este mundo, no. Ni la de los príncipes de este mundo, sí, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero hablamos de una sabiduría espiritual, una sabiduría que procede del Espíritu, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol ora por una revelación espiritual en cada uno de los discípulos de Colosas. Es fundamental entonces este crecimiento y este conocimiento de la persona de Cristo. Es la mayor protección y libertad para el pueblo de Dios
¿Para qué ora Pablo? Él está orando entonces por el conocimiento. ¿Cuál es la consecuencia de que la iglesia crezca en conocimiento? Ahora el apóstol va a decir cuál es la consecuencia real, viva y lógica de un pueblo que crece en conocimiento. El apóstol dice entonces que él pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es tan importante el conocimiento que solo cuando el pueblo de Dios crece en el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios es llevada a su final término. Imagínate semejante cosa. El acto más grande de todo hombre, de todo ser humano, de todo discípulo de Cristo, es participar de la voluntad de Dios. Cuando Jesús enseñó sobre el Padre Nuestro, Él dijo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Recuerdas? Así que el mayor acto de todo ser humano en esta tierra es hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, nosotros prosperamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ser prosperada. En Isaías 53, cuando habla el profeta acerca de la muerte sacrificial de Cristo, dijo que la voluntad de Dios sería en su mano prosperada. ¿Cómo la iglesia va a hacer prosperar la voluntad de Dios si no conoce la voluntad de Dios? Si no sabe en qué consiste la voluntad, si no comprende que es el mayor acto de todo genuino cristiano. ¿Verdad que sí? Imposible. Nunca será prosperada en su mano la voluntad de Dios. Por eso, al crecer en el conocimiento, la voluntad de Dios va a ser engrandecida y prosperada. ¿Cómo se conoce la madurez de un cristiano? Cuando lógicamente la voluntad de Dios está siendo en su mano prosperada. En Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante, dice que antes de que el hombre pecara, en el seno de la Trinidad se está llevando una reunión entre ellos. Y el Padre, después de evaluar y de considerar el pecado del hombre, por supuesto, sabe que un miembro de la Trinidad tiene que volverse hombre. Tiene que venir un redentor al mundo. La voluntad de Dios tiene que ser prosperada en el redentor, porque en el redentor tiene que redimirse una humanidad perdida. ¿Puedes imaginar? La voluntad de Dios fue en su mano prosperada. Por eso en los atrios celestiales se oyó la voz de nuestro Salvador antes de ser encarnado, diciendo, aquí estoy, aquí me tienes. Como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Imagínate la encarnación. Y luego dijo, y en esa voluntad, en ese acto de encarnación, la voluntad de Dios fue prosperada al ir nuestro Salvador a una cruz. Esto es extraordinario. Este es el conocimiento vivo de Dios que ha de trascender en una obediencia absoluta. Así que el apóstol está orando para que tú y yo crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así podremos andar como es digno, versículo 10, para que andéis. Ahora viene un andar. La palabra de Dios nos enseña que hay un andar, un vivir, hay un compromiso, una acción de fe. Aleluya. La vida cristiana es un acto de fe para que andéis como es digno. El conocimiento de Dios te va a llevar
a una realidad profunda, a una experiencia maravillosa. Andar como Él anduvo. ¡Qué acto tan maravilloso! A medida que lo conocemos, somos transformados cada vez con más gloria en su misma imagen. Y nosotros vamos a andar, a hablar, a vivir, a hacer las obras de nuestro Señor Jesucristo. Es la consecuencia lógica del conocimiento y del crecimiento en el conocimiento de Él. No solo vamos a andar como es digno, sino que le vamos a agradar en todo. Alabado sea Dios. El andar ha de producir un agradar. Nuestra vida será tan consecuente a la voluntad de Dios que podemos escuchar de nuestro Padre decir: me complazco en mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque ese conocimiento lo está llevando a agradarle a Dios en todo. Pero mira lo que sigue: llevando fruto en toda buena obra. Es imposible que un árbol malo dé fruto bueno. Imposible. El fruto es la evidencia de la naturaleza del árbol. Si yo tomo un mango, ese fruto me va a dar la evidencia de qué naturaleza de árbol es. Por supuesto, si el fruto es dulce y yo sé que es mango, voy a entender que es un fruto de mango. Esa es la evidencia. ¿Qué es el fruto? Es sencillamente la evidencia de el árbol en que está plantado. Jesús dijo: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros, si no permanecéis en mí. El fruto es la evidencia de la comunión, de la intimidad con Cristo. Este fruto no se fabrica. Este fruto es el resultado de la comunión, de vivir cerca de Cristo, de disfrutar de Cristo, de conocerlo y entenderlo. Por supuesto, la voluntad será día a día prosperada y el fruto de esta relación será la evidencia continua y constante de que estamos en comunión con el Señor Jesucristo. Es natural el fruto. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Así que es natural que la iglesia lleve fruto. ¿Por qué? Porque al crecer en el conocimiento de nuestro Señor, como es un conocimiento dinámico y vivencial, el fruto se desarrolle continuamente en la vida de cada discípulo, pues el fruto es el carácter de Cristo. El corazón de Cristo debe estar inundando el corazón de discípulo. ¡Qué precioso! Es lo que el apóstol está enseñando a la iglesia de Colosas. Le está retando entonces a crecer en el conocimiento de Cristo para que pueda andar como es digno del Señor. Segundo, para que pueda agradarle en todo. Y tercero, para que lleve fruto en toda buena obra. Nos preguntamos, ¿por qué tan poco fruto en la iglesia de Cristo? Tú puedes sacar la conclusión lógica de acuerdo a la palabra. Hay ausencia de un conocimiento profundo y una unión íntima con Jesucristo. El reto es inmenso, pero el apóstol sigue diciendo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelve y recalca el conocimiento. La vida cristiana es de desarrollo. No te detengas, de niños a jóvenes, de jóvenes a padres.
Qué hermosa es la madurez. La meta de la madurez es Cristo, quien según la palabra de Dios, Efesios 4, 12 al 16, es el varón maduro, el varón perfecto. Alabado sea Dios. Pero continúa el apóstol diciendo, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos. Escucha esto. La vida cristiana, siguiente, dice Pablo, es una vida que debe expresar mucha gratitud. La gratitud es vital. Nosotros tenemos una cadena de oración, una red de oración con los discípulos de nuestra comunidad. Y me gusta oír las oraciones de mis hermanos, en las mañanas y en las noches. Sobre todo en las mañanas puedo sentarme a oírla y hay veces puedo disfrutar de escucharlas. Y oro la diversidad de oraciones, pero dentro de ellas una de nuestras discípulas, que es una niña espiritual, está madurando, pero está creciendo. Ella no cesa de dar gracias. Hay veces tiene oraciones de 8 y 10 minutos y durante 10 minutos está dando gracias. Me siento tan emocionado. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la oportunidad de un día nuevo. Gracias por las dificultades, por las circunstancias adversas. Y solo de sus labios puede expresarse gratitud. Yo digo, Señor, ¿cuánto tengo que aprender de esta discípula? ¿Cómo me edifica? ¿Ves esto? Con gozo, dice Pablo. No importa la circunstancia en que estemos, sabiendo que estamos en las manos del Padre. Cuando tenemos esa clase de fe, sabremos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Imagínate a Pablo y Silas en una prisión, golpeados, heridos y luego sujetos los pies en un cepo, a medianoche, alabando y dando gracias a Dios. Eso es una fe maravillosa. ¿En qué circunstancia te encuentras hoy? Yo te motivo a que comiences un tiempo de agradecimiento a Dios, con gozo, dando gracias al Padre, el cual nos hizo aptos. Oye esto, ¿qué hizo el Padre? No solo nos colma de bendiciones, de misericordias, como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendice todo mi ser su santo nombre. Y da una lista y razones por las cuales debemos dar gracias. Con gozo, dando gracias al Padre, el cual nos hizo actos. ¿Actos de qué? De participar de su herencia en el reino de luz. Imagínate esta palabra. Cuando nosotros podamos comprenderla, no cesaremos de agradecer. Dios nos ha hecho sus hijos y al hacernos sus hijos, nos ha hecho herederos, pues somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una herencia eterna, una herencia inimaginable. Pablo dijo que aún los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo será la herencia que el Padre nos ha reservado? Algunos textos de la palabra nos dan vislumbres, pero es tan gloriosa aquella herencia que el Señor por fe nos invita a dar gracias por la gloriosa herencia que nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Segundo, el cual nos ha trasladado, imaginémonos esto, del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, de la potestad de las tinieblas. Yo hay veces me imagino este texto, que nosotros éramos como una mata que estaba sembrada en un lugar de pudrición y muerte. Y allí nuestro buen Señor, con misericordia y paciencia, nos desarraigó y nos resembró. Esto es exactamente lo que el apóstol está diciendo.
inunden de gracia, ya que ustedes fueron trasladados del reino de la potestad de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Alabado sea Dios, en quien tenemos redención. Él es nuestro redentor. Él nos redimió de esa tragedia. Pagó un precio que solo Dios, nuestro Padre, lo puede comprender. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Padre, te damos gracias por haber hecho estas cosas tan grandes, por esta inspiración tan maravillosa de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Gracias por este camino de madurez, el camino del progreso. ¡Qué camino tan maravilloso, Señor! ¡Qué reto, qué proyecto tienes tú para nosotros! Solo ruego por misericordia para tu pueblo, Señor, para que entendamos las inmensas riquezas a las que tú nos has llamado. Amén. El Señor te bendiga y te guarde.